Continuando con el video anterior, podemos observar acá en el mapa, especialmente en el de la izquierda, donde la zona este de Vietnam del Norte estaba compartida geográfica y políticamente y administrativamente por la colonia francesa con Laos. Tailandia era parte del Imperio Británico, pero Camboya también era parte de esa Indochina, ¿no? Laos y Vietnam del Norte, o sea, la parte esta de las tierras altas que eran fronterizas y son fronterizas con la China, van a ser motivo de las operaciones tanto francesas como de los grandes bombardeos estratégicos de la década del 60 por parte de Estados Unidos, ¿no? Esta zona es característica tanto de, como dije en el video anterior, de una geografía montañosa, pero también selvática y de numerosos ríos, donde el delta también del Mekong y grandes poblados rurales van a hacer que la estrategia francesa sea especialmente construir una serie de bloqueos o búnkeres en torno al delta del Mekong, ¿no? Con lo cual esta estrategia, si bien en un principio era la adecuada, la cantidad de tropas regulares francesas no daban abasto para ocupar aquellos búnkeres, ¿no? Y que estaban muy bien protegidos por alambrado, por minas antipersonal y por una poderosa artillería, que era lo que se intentaba provocar al Viet Minh, atraerlo hacia campo abierto y posteriormente sea destruido, ¿no? La estrategia del Viet Minh era todo lo contrario, era esconderse en las zonas rurales, provocar atentados y emboscadas avanzadas, ¿no? Por parte de los coloniales, ¿no? En este contexto que va a durar prácticamente de 1953 hasta hasta 1957, ¿no? Que se produce la retirada final de las tropas legionarias francesas. Las operaciones que ya en aquella época estaban tomando su impulso a través, digamos, del uso de helicópteros, tanto para evacuación como también como transporte de tropas helitransportadas y aerotransportadas, aunque era muy primitivo en aquella época, ¿no? Los franceses van a hacer uso especialmente de los regimientos paracaidistas de la legión extranjera francesa, y por irregulares vietnamitas también. En cuanto a la contrainsurgencia, los medios de comunicación que tenían los franceses eran, digamos, de tecnología norteamericana y que eran más que aceptables para estas operaciones que estoy diciendo desde un principio. Ya se vislumbraba lo que era la denominada estrategia de búsqueda y destrucción, tanto de remanentes del Viet Minh como de otras guerrillas que más tarde después se van a convertir en los movimientos guerrilleros del Pathet Lao y digamos, los Khmeres Rojos en Camboya, ¿no? Pero prosiguiendo, digamos, por esta historia de la Indochina, las tropas francesas van a sufrir una guerra de desgaste donde no solamente sus operaciones van a ser digamos, muy puntuales, sino que van a fracasar en el intento de destruir a la cúpula del Viet Minh, ¿no? Que es la que se estaba refugiando en las tierras altas, estas en torno al norte de Hanoi y otras rutas estratégicas, ¿no? Que eran muy pocas las rutas pavimentadas en aquel entonces, por supuesto, ¿no? Al ser uno de los países más pobres de aquella época en el mundo, ¿no? Esta colonia francesa tenía su capital administrativa en Hanoi, que no va a ser tocada en sí por el Viet Minh, pero sí en las zonas, digamos, fronterizas entre Laos y Vietnam del Norte, ¿no? Donde finalmente en 1954, digamos, un desembarco aerotransportado, ¿no? Por parte de legionarios, digamos, paracaidistas en la región y en el poblado rural denominado Bien Bien Phu, prácticamente va a provocar la autoderrota infligida, ¿no? de las tropas colonialistas, ¿no? Y también paracaidistas de la legión extranjera, ¿no? ¿Por qué? Porque era una zona que, a pesar de denominarse esta operación Castor, con el fin de atraer al Viet Minh a campo abierto, este valle estaba circundado por
digamos, alturas considerables, donde el Viet Minh prácticamente encerró digamos, a la fortificación de Bien Bien Phu, que a pesar de ser reforzada en los últimos meses de 1954 no pudo contrarrestar la enorme concentración artillera y ni siquiera el apoyo aéreo que tuvo Francia, ¿no? En aquella época pudo tampoco desbaratar los planes tanto de abastecimiento como digamos, como dije anteriormente, de concentración de una poderosa artillería, tanto de campaña como antiaérea, ¿no? Las concentraciones de grandes divisiones del Viet Minh hicieron que la estrategia por fin de ya diese resultado, ¿no? No solamente de emboscada de pequeños grupos, sino también ahora de una división entera del cuerpo francés, ¿no? En aquella época ya Jean Delattre, que era, digamos, el general que había propuesto la lucha esta de fortificaciones, había muerto ya por una larga enfermedad y había sido reemplazado por otros generales que, si bien llevaban la misma doctrina de Delattre, como era el general Navarre, no pudieron realmente buscar una alternativa a lo que el Viet Minh era muy rápido para contrarrestar a todo tipo de contrainsurgencia, ¿no? El Viet Minh estaba muy apoyado por un sistema de información que, si bien era rudimentario, estaba infiltrado en toda la masa administrativa colonial, así que eso también era como una especie de filtro realmente, que los franceses no pudieron comprender realmente cuál era la magnitud de esa guerra psicológica y guerra revolucionaria, ¿no? El Viet Minh demostró ser un ejército realmente muy disciplinado, de ser un ejército de masa popular que pudo, digamos, movilizar grandes cantidades de suministros a grandes distancias en terreno de difícil, pero muy difícil acceso, ¿no? Para llegar a abastecer las zonas propias de los ataques que iban a desgastar el perímetro exterior de la fortificación de Bien Bien Phu, ¿no? Otra de las cuestiones que esta guerra se planteó y que no está muy bien estudiada es que realmente la fortaleza de Bien Bien Phu estaba, digamos, dividida por varios, digamos, fuertes. Entre ellos el más moderno y el más poderoso era el fuerte Anne-Marie, que justamente uno de los últimos en ser, digamos, derrotado, y las tropas rendidas en aquella época, y especialmente, digamos, que la pista de aterrizaje de Bien Bien Phu es una de las primeras en caer, y eso es lo que provoca realmente el debacle y el posterior digamos, declive, ¿no? de las fuerzas expedicionarias francesas, que eran realmente muy experimentadas. Había también gente extranjera que tenía experiencia en la Segunda Guerra Mundial, y de mercenarios también en aquella época. También hay que recordar que prisioneros de la Waffen-SS sirvieron de asesores a la Legión extranjera. Digamos, acá se van a enfrentar dos ejércitos con clara experiencia en la Segunda Guerra Mundial, pero el ejército francés no tenía experiencia en la lucha selvática o en estas guerras donde las maniobras, especialmente de tropas blindadas, eran muy escasas, y eso es lo que hizo que esta fuerza expedicionaria se viera limitada, ¿no? En cuanto a su poderío tanto terrestre como aéreo, ¿no? El poderío aéreo, si bien hasta la última fase se mantuvo activo realmente por los grandes, digamos, disponibilidad que tuvo de aviones norteamericanos y británicos, no llegaron a encontrar los puntos fuertes, o no llegaron a encontrar los bien camuflados sectores de las zonas altas en torno a Bien Bien Phu, con lo cual los norteamericanos en la década del 60 aprendieron muy bien, especialmente en el asedio digamos, de una de las bases en el norte, entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, que hoy no recuerdo cómo era el nombre de esa base. Más adelante lo voy a
a describir con detalle, pero allí demostraron que pudieron dominar las zonas altas que eran de vital importancia para no provocar un asedio, digamos, suicida, ¿no? También hay que tener en cuenta que cuando el general en jefe que estaba al mando de las tropas expedicionarias francesas en aquella época en Dien Bien Phu, una vez que aterrizaron los contingentes y que se dio cuenta de que estaban entrando en una trampa mortal, se suicida, ¿no? O sea que vemos que prácticamente Francia entra en un callejón sin salida, tanto político como militar. En el plano militar no encontraba una salida a un enemigo esquivo que durante prácticamente 30 años va a mostrarse realmente esquivo. Realmente vemos que es una guerra que no es convencional en ningún aspecto en sí, ¿no? En lo más profundo de este conflicto no es convencional, sino vemos que es una guerra donde el enemigo no se lo observa realmente y donde utiliza prácticamente todas las artimañas y todas las estrategias técnicas y tácticas propias de ralentizar a un poder que era aplastante, ¿no? En el aspecto aeronaval y terrestre, pero que en este territorio, en esta geografía, se ve realmente, digamos, frenado, ¿no? En seco prácticamente con un ejército popular, digamos, un ejército de guerrilla muy bien impulsado y con una alta moral, digamos, prácticamente con una tecnología rudimentaria, porque no estaba muy bien asesorado en un principio por la ex Unión Soviética y por los chinos, porque tenían también otros intereses políticos. Acá se ve claramente cómo esta futura República de Vietnam se las arregla sola, ¿no? Vemos que es un pueblo guerrero también de hace unos 1000 años que se mantiene en constante guerra, así que su población no tiene, digamos, ningún tipo de miedo, ningún tipo, digamos, de ser primerizo en los conflictos, ¿no? Así que esto se veía venir para largo, y eso es lo que no comprendieron los grandes estrategas militares de Occidente, de que el Oriente no mide, digamos, los costos del tiempo ni de la cantidad de muertos, sino lo que se mide acá es una guerra de desgaste y una guerra, digamos, donde la moral, el coraje y donde la inteligencia es la que prima, ¿no? En un ambiente prácticamente sofocante, de temperaturas, digamos, que superan los 40 grados durante el día, de ambientes subtropicales, de una infinidad de mosquitos y de una fauna, digamos, que está compuesta por insectos, víboras, anfibios y todo tipo de animales que viven en ambientes selváticos, ¿no? Eso también no se tuvo en cuenta también cuál era el riesgo de adentrarse en un territorio que era poco conocido, ¿no? Que era un territorio que el enemigo lo conocía más que nada porque era el que había vivido durante miles de años en ese lugar, ¿no? Esas son las consecuencias de no haber ganado en el plano diplomático, de no haber buscado alianzas estratégicas más poderosas y por supuesto la cuestión esta se da como tal, ¿no?